7:05, estamos con el doctor Mauro Andino, que es especialista en temas electorales, en temas parlamentarios. Le damos la bienvenida al doctor Andino y primero le consultamos si nos está escuchando bien. Buenos días, doctor. ¿A qué hora divides la pantalla? Gordito, por favor, gracias. Doctor, ¿me escucha? Muy buenos días, estimado Jimmy. Gracias por la invitación. Perfecto y claro. Muy bien. A ver, doctor, ya se presentó la demanda o el oficio o la motivación del juicio político. Ya se corrigió lo que, según algunos académicos, era un error. Se invocar el artículo 129 de la Constitución cuando debió ser el 131. Eso ya se revisó y se corrigió. Perdón, al revés. Sí. Creo que no. Sí. 129, pero debía ser el 131. Al revés. Al revés. Bueno, el doctor me corrigió. Ya nos va a corregir. Si estoy equivocado o si es usted el equivocado. En todo caso, ¿procede o no procede el juicio político, doctor Andino? Efectivamente, Jimmy, procede el juicio político más allá de un lapsus calami, que es absolutamente normal en cualquier circunstancia de esta naturaleza. Además, la ley orgánica de la función legislativa así lo permite. En lo de fondo y en lo sustancial, en lo pertinente, el contenido de la acusación constitucional, por utilizar la terminología más precisa al respecto, establece con certeza absoluta la responsabilidad política del presidente de la República, encausado en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución de la República, que prevé que es causal de juicio político el cometer delitos o infracciones constitucionales, como sería en este caso, contra la administración pública. En el caso concreto, por infracciones constitucionales como concusión y como peculado. ¿Cuáles son los hechos que se derivan de esto para poder sustentar esta solicitud de juicio político? En el caso de concusión, dos hechos concretos relacionados con EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, y el caso de Petroecuador. Y en el caso de la presunta infracción constitucional de peculado, ¿y por qué hago hincapié en esto de infracción constitucional? Porque si es que enmarcamos la discusión en el campo penal, evidentemente saldrán una serie de eruditos en esta materia a cuestionar algo que tiene naturaleza estrictamente política y estrictamente constitucional. En el caso de la infracción relacionada con peculado, se refiere la solicitud, la acusación de juicio político en relación con relación al caso específico de Flopec. En el caso de concusión, tanto EMCO como en el hecho de Petroecuador. En EMCO queda demostrado, por ejemplo, que el senador Hernán Luque Lecaro, mediante decreto ejecutivo del presidente de la República, asumió la presidencia del directorio de EMCO con una serie de poderes casi que absolutos y plenipotenciarios para hacer y deshacer al frente, escúcheme bien, Jimmy, y público que nos está mirando y escuchando, 12 directorios de empresas públicas del país, dentro de las cuales él tenía poder casi que absoluto sobre Petroecuador, sobre Flopec del sector petrolero, en el sector eléctrico sobre CENEL y sobre SELEC, y manejaba un presupuesto anual aproximadamente de 13,000 millones de dólares. Pero esto tal vez no es lo más grave, sino que una vez que el presidente Lasso ya conoce, recibe denuncias sobre las irregularidades que estaba cometiendo el señor Hernán Luque Lecaro, no hizo absolutamente nada. Y me remito a los hechos o a las pruebas que en el campo político nos hacen inferir que Guillermo Lasso es responsable de la conducta señalada en el numeral 2 del artículo 129. Por ejemplo, el vicealmirante Johnny Estupiñán, cuando dirigía Flopec, él le hace llegar una carta, una copia de una denuncia que él había enviado a la Asamblea Nacional en febrero del año 2022. ¿Hizo algo Guillermo Lasso? No hizo absolutamente nada. Luego, en marzo del 2022, cuando el vicealmirante Johnny Estupiñán ya sale de la gerencia de Flopec, le envía un pedido exclusivo para que le reciba en audiencia y poder él denunciarle las irregularidades que cometía Luque Lecaro. Hasta el día de hoy no le recibe Guillermo Lasso. Vamos a otro elemento. ¿Se presentó alguna denuncia en fiscalía por parte del presidente de la República o en su momento el jefe de gabinete, el secretario de la Administración Pública, Iván Correa Calderón, en contra de Hernán Luque Lecaro o en contra de Rubén Cherres? Y la Fiscalía certificó a la Asamblea Nacional de que hasta el día de hoy
no se ha presentado una sola denuncia penal en fiscalía. Doctor. Consecuentemente, ¿qué nos hace colegir esto? Que si no se presenta, cierro con esto, Jimmy, si no se presenta una denuncia en fiscalía, es evidente que son cómplices que han sido parte de este entramado de corrupción en el sector de las empresas públicas. En la demanda se observa pues que el presidente de la República omitió, como usted lo ha dicho, denunciar al señor Luque y se acompañó efectivamente esa certificación de fiscalía, ¿verdad? Bien, entonces está reconociéndose sin mencionarse de manera expresa la omisión en cohecho y peculado. Jimmy, justamente al tratarse de una acusación constitucional que tiene una naturaleza política, y quiero ser enfático en esto, porque los legisladores no se transforman ni en jueces penales ni en fiscales. Yo les he leído con profundo respeto, por supuesto, a varios colegas que pueden conocer muchísimo de materia penal y están en su legítimo derecho. A eso se dedican, esa es su especialidad en el campo profesional. Pero esto no se trata ni de una investigación de fiscalía, ni se trata de un juicio penal. Tanto es así que el artículo 129 de la Constitución señala con absoluta claridad que no se necesita el enjuiciamiento penal previo como requisito de procedibilidad para iniciar el trámite y presentar la solicitud de juicio político en contra de un presidente de la República. Dicho esto, la acusación constitucional que se ha presentado por parte de la legisladora Viviana Veloz no establece grados de participación ni de autoría. ¿Por qué? Porque eso le compete establecer e identificar si es que en algún momento se abre una investigación penal en contra de Guillermo Lasso o se les llega a procesar penalmente a él, a quien le toca determinar esto es a la justicia ordinaria, doctor, no a los legisladores. Los legisladores lo que tienen que definir es la responsabilidad política, nada más que eso. Ya, doctor, en el camino que tiene que recorrer este proceso hasta llegar a la Corte Constitucional, ¿en alguna parte se puede cambiar, corregir, mejorar o lo que sea la demanda? Mire, si es que fuera necesario, que yo considero que no hace falta en lo más mínimo, porque quienes han revisado el documento saben, y me permito citar ahí a constitucionalistas de la talla de Javier Zavala Egas, que fue uno de los primeros en comentar el contenido de la acusación constitucional, saben y estarán conscientes que el documento cumple con absoluta rigurosidad técnica. En el fondo, las aproximadamente 55 páginas, en el fondo, los hechos son contundentes porque permiten evidenciar y conectar el entramado de una posible estructura criminal de actos de corrupción, concusión y peculado, reitero, en empresas públicas como Petroecuador, EMCO y en el caso de peculado en Flopec, donde dicho sea de paso hay otros hechos relevantes, Jimmy, que la opinión pública tiene que saber. En Flopec existió un negociado con una empresa, estos buques que se encargan de hacer el transporte del crudo, del petróleo ecuatoriano hacia otros lugares, con una empresa denominada Amazonas Tanker. El vicealmirante, nuevamente, Johnny Estupiñán, le puso en conocimiento de estas irregularidades al presidente Lasso. No hizo nada. Pero aparte de esto, hubo un informe de Contraloría, Jimmy, donde señaló las irregularidades en este contrato. Y además existió el informe del exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, que es otra prueba en el campo político contundente que nos hace colegir que fue absolutamente irrazonable, que no es concebible que el presidente de la República, a pesar de haber tenido toda esta información en sus manos, no haya hecho nada. El propio Luis Verde Soto, en el informe que entrega al finalizar su gestión como secretario de Política Pública Anticorrupción, ya le pone de manifiesto a Guillermo Lasso las irregularidades y los sobreprecios en este contrato con Amazonas Tanker y el perjuicio económico que se generaba al Estado y el beneficio a su vez que repercutía esta acción en terceros, lo que configura evidentemente el delito de peculado, porque estamos hablando de un agente estatal, de un servidor público que en el ejercicio de su cargo distrae fondos, recursos económicos para favorecer a un tercero, a pesar de que Contraloría, el mismo gerente de Flopec y el propio secretario de Política Pública Anticorrupción le están diciendo: oiga, señor presidente, haga algo.
esto de aquí está mal porque está generando un perjuicio económico para el Estado. Y sin embargo, no hizo nada. Y agregaría que la designación del propio Hernán Luque Lecaro violentaba la ley orgánica de empresas públicas por lo siguiente, porque si usted revisa la ley, se necesita tener experiencia, conocimiento en el área de la empresa pública que se va a administrar. ¿Qué experiencia, qué conocimiento en esas áreas tenía el señor Hernán Luque Lecaro si de la verificación que se hace en la CENESID ni siquiera tiene registrado título de tercer nivel? Y a él le dieron a presidir 12 directorios de empresas públicas del país, incluyendo el sector petrolero y el sector eléctrico. Y no conforme con eso, le visitó 40 veces, según las bitácoras, ya levantada el principio de reserva, la prohibición de que esto se haga público, el Carondelet 40 veces a Guillermo Lasso, y aparte de eso, era funcionario o empleado del Banco de Guayaquil desde el año 93 y fue vicepresidente de Banca Comercial y Ejecutiva de esta entidad del sistema financiero. Doctor, Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Doctor, mire, Omar, buenos días. Usted al principio hablaba sobre este poder omnímodo que tenía el señor Luque, ¿no? ¿Verdad? En el directorio de las empresas públicas. Pero ya el gobierno decía, sí, tenía ese poder porque hay un reglamento, hay una normativa que no es que la puso este gobierno, sino que viene desde el pasado. Entonces dice que podía ser Guillermo Lasso. Ojo, estoy diciendo lo que dice el gobierno en defensa de eso, que es una normativa que ya estaba vigente hace mucho tiempo y que solamente fue la posesión. No es que Guillermo Lasso le ha dicho tú anda y maneja, haz y deshaz en las empresas públicas. Eso es lo que dice el gobierno. Omar, recojo nuevamente lo que acabé de mencionar hace un instante. La ley de empresas públicas es clarísima, principalmente en el perfil técnico, profesional que debe cumplir quien va a presidir justamente alguna de estas empresas públicas, o en este caso EMCO, que es una especie de holding, una especie de paraguas que abarca a las demás empresas públicas. Y ahí se habla de tener experiencia, pregunto yo, ¿Luque Lecaro tenía experiencia manejando alguno de estos sectores de las empresas públicas? Ninguno. Conocimiento. ¿Cómo se acredita el conocimiento? Al menos teniendo título profesional de tercer nivel, pues. Pero si usted le va a dar a manejar a un individuo 13,000 millones de dólares aproximadamente en presupuesto en esas áreas, oiga, yo creo que más que título de tercer nivel, al menos debería tener una maestría en administración pública, en gestión pública, etcétera. Nada de eso tiene porque el señor no registra título de tercer nivel. Y adicionalmente, ¿qué tipo de experiencia en el área o en la rama que iba a manejar tenía? Que también exige la ley de empresas públicas. Más allá de haber sido vicepresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, junto a Guillermo Lasso y Danilo Carrera Dredd, ese es otro asunto, que se lo acompaña como otros indicios u otros elementos que no son el núcleo medular o central de la acusación constitucional, pero sí sirven para evidenciar en el caso de Danilo Carrera y en el caso León de Troya, que se difundió a través del medio digital Aposta, los audios donde los generales de la policía, la comandante general, obviaban, ocultaban, distraían o pretendían, si ustedes quieren, hasta destruir información reservada como resultado de una investigación por narcotráfico que vinculaba al cuñado del presidente de la República a su amigo y socio Rubén Cherres Fagioni. Este otro elemento, si bien reitero, no es el núcleo medular de la acusación constitucional que nos permite invocar el 129 numeral 2 de la Constitución de la República, es evidente que esta información permite colegir que la confianza con el presidente de la República se ha roto respecto al pueblo ecuatoriano. Doctora Nira, solamente para dejar, no puede ejercer el cargo. Para dejar claro, a ver, esto no es un juicio penal, ¿no? ¿Verdad? Esto es, aquí no hay que probar delitos como tal penales, sino es un juicio político en donde hasta por último es pérdida de confianza. Hay un término que habla sobre pérdida de confianza. De manera sucinta y sencilla, ¿qué se evalúa en un juicio político? ¿Qué elementos se tienen que evaluar como para decir, ¿sabes qué? Has cometido un delito político, que eso es lo que es este proceso. Omar, 3 características y 3 principios elementales al respecto. Y permito citarlos directamente de la sentencia, el caso Jorge Yunda, que fue un proceso de control político. Que ahí la Corte Constitucional, en esa sentencia, no hizo ningún tipo de diferenciación sobre lo que es el control político a través de órganos legislativos de gobiernos locales respecto de órganos legislativos
nacionales, en este caso el Parlamento ecuatoriano. Lo que quiero decir es que en esa sentencia la Corte emitió parámetros, circunstancias, factores aplicables a cualquiera de los dos casos cuando se trata de control político. Y lo primero que la Corte dice es que no hay que confundir el control político con el control jurídico. Pero además emite 3 parámetros que son importantes: el de libre apreciación, el de confianza y el de oportunidad. El de libre apreciación, que cualquier legislador tiene absoluta libertad para votar como bien crea que debe hacerlo el momento de llevarse a cabo la interpelación y la posterior moción de censura y destitución del presidente de la República. El legislador tiene absoluta libertad para valorar las pruebas de cargo y de descargo que se presentan primero en la Comisión de Fiscalización y que luego se vuelve a replicar en el Pleno de la Asamblea Nacional con la intervención que hará para ejercer su derecho a la defensa del presidente de la República. La segunda cuestión, el tema de confianza. El principio de confianza significa o está atravesado fundamentalmente por el voto que depositamos nosotros los ciudadanos en las urnas a favor de cualquier autoridad de elección popular. Cuando usted le delega ese poder, porque usted, Omar, le está dando una porción de su soberanía popular a esa autoridad de elección popular, le está encomendando a que lleve de manera eficiente, leal, una actividad en la administración pública. Y si es que esa autoridad de elección popular no hace nada respecto de casos de corrupción, respecto de ilícitos en la administración pública, omite su deber de actuar, no cumple con lo que dice el artículo 233 de la Constitución, que señala con claridad que los servidores públicos serán responsables por sus acciones y por sus omisiones en el ejercicio del cargo, y no conforme con esto, pretende ocultar o distraer una investigación de la Policía Nacional que evidenciaba vínculos con el narcotráfico y con la mafia albanesa de su cuñado, entonces evidentemente ese principio de confianza se destruye. Y el principio de oportunidad no es, como algunos señalan, de oportunismo. Otros son oportunistas políticos, pero en el caso constitucional y político se refiere al principio de oportunidad en materia de que los legisladores, analizando el contexto y los elementos probatorios que ellos han podido recibir, toman la decisión de censurar y destituir a un presidente de la República para evitar algo. Cierro con esto: un conflicto social que estalle en las calles, pero que preferentemente se resuelve en el campo institucional de forma pacífica bajo el imperio de la Constitución. Doctor, y ya para ir cerrando, he podido conversar con algunos abogados. Unos me dicen, ¿sabes qué? Esto sí podría estar pasando. Otros me han dicho, ¿sabes qué? Complicado que pase esto. A lo que todos concuerdan es que sí es un documento mucho más robusto, elaborado y pensado que lo que fue el informe de la Comisión del Gran Padrino. De manera breve, ¿cuáles crees que son las grandes diferencias entre lo que fue el informe y lo que se presentó ayer y tus expectativas? ¿Qué crees? ¿Tú crees que en la Corte Constitucional tendrá futuro esto? Primero, sobre los criterios de respetables colegas, son válidos, todos tienen derecho a opinar. Vivimos en un sistema democrático. Lo que sí a veces no concuerdo es con aquellos que se piensan de la juristocracia ecuatoriana y que sus criterios son absolutos y los de los demás pues prácticamente son inválidos y no sirven para nada. No, reitero, esto se trata de un juicio político. Quiero ser enfático en esto. No se trata de un juicio penal. Si alguien quiere discutir en materia penal, puede hacerlo, pero en otra arena, en otra esfera. Aquí estamos hablando de un juicio político. Las diferencias, lo primero, Omar, que en la circunstancia de la comisión ocasional se tenía que elaborar un informe donde había infinidad de comparecencias, donde había miles de documentos, de fojas que llegaban y donde había que incorporar con el trabajo no solo de los asambleístas, sino de los asesores de los asambleístas, pues evidentemente un documento que trate de recoger distintas visiones, tanto en lo jurídico como en lo político. Y si tú quieres aprobar un documento con la mayor cantidad de votos, y quienes han tenido experiencia parlamentaria saben bien que es así, tú tienes que conciliar esa infinidad de intereses, agregaciones de posiciones políticas y jurídicas que son legítimas, tienen representación popular los legisladores. Consecuentemente, el informe era eso, un informe que hacía recomendaciones, que hacía sugerencias, que llegaba a conclusiones, pero que sirve de base
porque ahí en el informe, para quienes sí se dieron el tiempo de leer las 220 páginas y no solo las conclusiones y recomendaciones, en el informe se recogen una serie de elementos, de indicios, de pruebas en el campo político que sirven evidentemente para sustentar la acusación constitucional. ¿Y por qué la acusación constitucional es mucho más robusta, técnicamente mucho mejor elaborada desde el punto de vista constitucional y también político? Porque evidentemente aquí hay que atacar 2 o 3 cuestiones fundamentales. Se singulariza la infracción constitucional, conclusión por tales hechos. Petroecuador, EMCO, peculado por el hecho de Flopec y por estas omisiones, por estas circunstancias que usted demuestra no haber actuado de manera correcta en el ejercicio del cargo como presidente de la República, y porque además, una vez que se singularice estas infracciones, tú tienes la posibilidad ya de hacer una relación circunstancial de los hechos, una narrativa que te permita adecuar el comportamiento del presidente a una de las infracciones constitucionales señaladas en el 129 de la Constitución. Gracias, doctor Mauro Andino, especialista en temas electorales y parlamentarios. Mauro, un buen día, muy amable. Muchas gracias, Jimmy. Un saludo cordial para usted y para Omar. A las órdenes.